María Tafur y Angie Peñate vamos a hablar sobre la heterotrofía y las cadenas tróficas. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la heterotrofía? ¿No? Vamos a explicárselas. Es un proceso biológico que se refiere a la forma en que ciertos organismos obtienen su energía y nutrientes, a diferencia de los autótrofos, que producen su propio alimento. Un ejemplo son las plantas. Las plantas necesitan la fotosíntesis para vivir y para producirse. Los heterótrofos dependen de otros organismos para alimentarse. Entonces tenemos los organismos heterótrofos. Son aquellos seres vivos que no pueden fabricar su propio alimento y necesitan consumir otros organismos, ya sean plantas, animales o materia orgánica, para obtener la energía y los nutrientes que necesiten para vivir. Tipos de heterotrofía. Vamos. Están los animales heterótrofos. Están los carnívoros que se alimentan de otros animales, los herbívoros que se alimentan de las plantas y los omnívoros que comen tanto plantas como animales. El segundo tipo son los hongos heterótrofos. Están los saprofitos. Los saprofitos descomponen materia orgánica muerta. Luego están los parásitos heterótrofos, que se alimentan de un huésped causando daño. Por último están los misótrofos heterótrofos. Son aquellos que pueden realizar fotosíntesis y también alimentarse de materia orgánica. Características de los organismos heterótrofos. La primera característica es que dependen de otros organismos para vivir. Ellos no pueden producir su propio alimento y necesitan consumir de otros seres vivos como plantas, animales o materia orgánica. La segunda característica es la obtención de energía. Obtienen energía al descomponer los nutrientes de los organismos que consumen. Esto les permite realizar funciones vitales como moverse y crecer. La característica es la diversidad en la alimentación. Pueden tener diferentes formas de alimentación. Algunos son carnívoros, que comen carne, otros son herbívoros, que comen plantas, y otros son omnívoros, que comen tanto plantas como animales. Las características son los roles en los ecosistemas. Ellos ayudan a descomponer materia orgánica, como los saprofitos. Contribuyen a la fertilidad del suelo y al reciclaje de nutrientes. La quinta característica es la interacción con otros organismos. Pueden vivir en simbiosis, que es la relación de beneficio mutuo. Ser parásitos, causando daño a otros, o ser parte de la cadena alimentaria como depredadores. La última, pero menos importante, característica son las adaptaciones. Tienen adaptaciones que les permiten encontrar y consumir su alimento, como dientes afilados en carnívoros o sistemas digestivos especializados en herbívoros. Hablemos cuáles son los ejemplos de organismos heterótrofos. Vamos a verlos. Bueno, y ahora, ¿por qué es importante la heterotrofía en los ecosistemas? Primero, regulación de las poblaciones. Los organismos heterótrofos desempeñan un papel vital en la cadena alimentaria. Actúan como consumidores primarios, secundarios y terciarios, lo que significa que regulan las poblaciones de otros organismos. Al alimentarse de plantas y otros animales, los heterótrofos ayudan a controlar el crecimiento de las poblaciones de presas, evitando que éstas se disparen y causen desequilibrios en el ecosistema. Segundo, reciclaje de nutrientes. Además de regular las poblaciones, los heterótrofos son esenciales para el reciclaje de nutrientes porque al descomponerse la materia orgánica, como resto de plantas y animales, se contribuye a la liberación de nutrientes en el suelo, lo que a su vez beneficia a los organismos autótrofos, como las plantas.
que dependen de estos nutrientes para crecer. Tercero, interdependencia ecológica. La relación entre autótrofos y heterótrofos es un ejemplo de interdependencia ecológica. Mientras que los autótrofos producen la energía básica a través de la fotosíntesis, los heterótrofos utilizan esta energía al consumir a los productores y otros consumidores. Esta dinámica asegura un flujo constante de energía y materia en el ecosistema, manteniendo su equilibrio y sostenibilidad. ¿Cuál es la relación entre heterotrofía y autotrofía? La relación entre heterotrofía y autotrofía es fundamental para el ciclo de energía en los ecosistemas. Los autótrofos son la base de la cadena alimentaria, proporcionando la energía inicial que es transferida a los heterótrofos. Cuando los heterótrofos consumen a los autótrofos, obtienen no solo energía, sino también nutrientes esenciales que son necesarios para su crecimiento y desarrollo. Además, al descomponer materia orgánica, los heterótrofos contribuyen al reciclaje de nutrientes en el ecosistema, como habían mencionado anteriormente, liberando elementos como el nitrógeno y fósforo de vuelta al suelo, donde pueden ser utilizados nuevamente por los autótrofos. Esta interacción asegura que los nutrientes circulen continuamente, manteniendo la salud y la productividad del ecosistema. Bueno, ¿y cuáles son los procesos de obtención de energía en organismos heterótrofos? El primer proceso es la digestión. Esto trata en descomponer los alimentos en moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas por las células. Este proceso involucra la degradación mecánica, que es la masticación, trituración y mezcla de los alimentos con líquidos digestivos. Luego está la degradación química, que consiste en la acción de enzimas sobre los alimentos para romper enlaces químicos y liberar nutrientes. El segundo proceso, absorción. Una vez digeridos los nutrientes, son absorbidos a través de las paredes del intestino y pasan al torrente sanguíneo. Tercer proceso, respiración celular. Es el proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de la glucosa. Este proceso se divide en dos etapas principales. La primera, glucólisis. Es cuando la glucosa se descompone en ácido pirúvico, produciendo una pequeña cantidad de ATP, adenosintrifosfato. La segunda etapa es el ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. El ácido pirúvico entra en la mitocondria, donde se produce la mayor parte de ATP. Los organismos heterótrofos han desarrollado una amplia gama de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y comportamentales para capturar, procesar y digerir los alimentos. Estas adaptaciones varían enormemente entre las diferentes especies y están estrechamente relacionadas con su nicho ecológico y dieta. Entre esas encontramos los dientes y aparatos bucales especializados. Los carnívoros suelen tener dientes afilados para desgarrar carne, mientras que los herbívoros poseen dientes planos para moler plantas. Los insectos tienen diversos tipos de aparatos bucales, como picadores, chupadores o masticadores, adaptados a sus fuentes de alimento. Formas del cuerpo. Los animales acuáticos, como los peces, tienen cuerpos hidrodinámicos que facilitan la captura de presas. Las aves rapaces poseen garras fuertes y picos curvos para atrapar y desgarrar a sus presas. Órganos sensoriales desarrollados. Los sentidos del olfato, la vista y el oído están altamente desarrollados en muchos heterótrofos, permitiéndoles localizar y reconocer el alimento. Sistemas digestivos especializados. Los herbívoros tienen sistemas digestivos más largos y complejos para digerir la celulosa de las plantas, mientras que los carnívoros tienen sistemas digestivos más cortos y simples. Enzimas digestivas. Cada especie produce un conjunto específico de enzimas digestivas que descomponen los alimentos en moléculas más pequeñas que pueden ser absorbidas. Metabolismo. Los heterótrofos han desarrollado diferentes vías metabólicas
para procesar los nutrientes obtenidos de los alimentos. De caza. Los depredadores utilizan una variedad de técnicas de caza como la emboscada, la persecución y la cooperación en grupo. Hábitos alimenticios. Muchos animales tienen hábitos alimenticios específicos, como ser diurnos o nocturnos o alimentarse en ciertos momentos del día. Migración. Algunas especies migran largas distancias en busca de alimento. Ahora pasamos al tema de cadena alimentaria o cadena trófica. Una cadena trófica, también conocida como cadena alimentaria, es un concepto fundamental en ecología que describe la secuencia de transferencias de energía y nutrientes a través de diferentes organismos en un ecosistema. Esta cadena representa cómo los organismos se alimentan unos de otros, comenzando desde los productores, organismos autótrofos como las plantas, hasta los consumidores, organismos heterótrofos que pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros, y finalmente los descomponedores. Tipos de cadenas tróficas. Las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en el que tienen lugar. Por lo tanto, usualmente se hablan de dos tipos distintos: cadenas tróficas terrestres y cadenas tróficas acuáticas. Tipos de cadenas tróficas terrestres: aquellas que tienen lugar en las distintas plataformas continentales, incluso bajo la superficie terrestre. Por ejemplo, cadena trófica del desierto y cadena trófica de la selva tropical húmeda. Tróficas acuáticas: aquellas que se dan en ambientes marinos o lacustres y están compuestos por criaturas adaptadas a la vida acuática o submarina en sus diversos niveles, como cadenas tróficas costeras o zonas abisales. Bueno, ahora hablaremos de los niveles que se encuentran en la cadena trófica. En cada uno se ubican imaginaria o representativamente las distintas especies que comparten una actividad alimenticia o un modo de nutrición, y que por ende ocupan el mismo lugar en el circuito alimentario del ecosistema. Los niveles tróficos pueden ser productores o productores primarios, forma de vida dotadas por una nutrición autótrofa, es decir, capaces de sintetizar su propio alimento como las plantas. Consumidores: son aquellos seres vivos heterótrofos que deben consumir la materia orgánica de otros para nutrirse. Se clasifican usualmente en 4, que son primarios: herbívoros y otros seres que se alimentan de los productores directamente o de sus derivados, semillas, frutos, etc. Secundarios: depredadores pequeños que se alimentan de los consumidores primarios. Terciarios: depredadores de mayor tamaño que se alimentan de los consumidores secundarios. Y cuaternarios: grandes depredadores que se alimentan de los consumidores terciarios o secundarios y que no poseen depredadores naturales. Por último, hablemos de los descomponedores: el departamento de reciclaje de la naturaleza, que se alimenta de la carroña, de los desechos y de la materia orgánica en proceso de descomposición, que ayudan a reducirla a sus materiales básicos. Se llaman también detritófagos. A continuación les estaré presentando ejemplos de cadenas tróficas. Primero está la cadena trófica del jardín. Consumidores finales: tenemos los sapos y pájaros que se alimentan de insectos y orugas. Consumidores primarios: orugas, hormigas y otros insectos que se alimentan de las plantas o de hongos. Productores: las plantas del jardín que hacen fotosíntesis y generan flores y frutos. Y como descomponedores tenemos los hongos, escarabajos y otros insectos que se alimentan de las hojas caídas. Y ahora les estaré hablando de la cadena trófica de la zona abisal. Como consumidores finales tenemos a los peces abisales de mayor tamaño que dan cacería a los consumidores primarios. Y se preguntarán, ¿cuáles son los consumidores primarios? Bueno, son los peces abisales de pequeño tamaño y medusas que se alimentan de los descomponedores: pequeños crustáceos y moluscos que se alimentan de la lluvia de materia orgánica que cae de la capa superior del mar. Importancia de la cadena trófica. La importancia de la cadena trófica se refleja en cómo se relacionan las especies que integran un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y transfieren energía a través
de la cadena alimenticia. Alteraciones que afectan las cadenas tróficas. Población, mal uso del agua, deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación.